A pesar de las mejoras en la forma de reanimar a los pacientes exsanguinantes, una de las claves para mejorar el resultado es identificar con rapidez y de forma reproducible los pacientes con más probabilidades de requerir una transfusión, incluyendo la transfusión masiva. En el libro Del arte de la guerra de Sun Tzu, en la versión de Thomas Cler, hay una cita del libro del equilibrio y la armonía de Chung Ho Chi, que dice: el conocimiento profundo es saber sin atravesar la puerta, ver el proceder del cielo sin mirar por la ventana. Debemos entonces tratar de identificar a los pacientes que necesitarán transfusión masiva antes de atravesar la puerta de la disfunción orgánica o antes que ésta sea irreversible. Hola a todos, soy L1 y esta es una presentación que se llama Protocolos de transfusión masiva, cuándo, cómo y complicaciones potenciales. La transfusión masiva es un tema muy importante que tiene consideraciones toda vez que tengamos pacientes exsanguinantes frente a nosotros. La información de esta presentación está basada en una revisión del Journal Europeo de Cirugía de Trauma de Emergencia, del 9 de diciembre de 2015. Es el más reciente trabajo que toca este tema en población adulta. Las dos últimas publicaciones, del 13 de febrero del 2016 y la otra del 2 de febrero de este año, toca el tema en población pediátrica. Se habla sobre la coagulopatía y acidosis temprana como predictores de transfusión de glóbulos rojos empaquetados, y el segundo es un estudio de políticas de protocolos de transfusión en hospitales canadienses y norteamericanos, pero como les digo, es población pediátrica. Bueno, hay otro grafiquito. Desde siempre los pueblos más antiguos demostraron muestras inequívocas en sus culturas de la fascinación que la sangre ejerció sobre ellas. Y esto lo vemos en pueblos antiguos de nuestra región, como de cualquier parte del mundo, en todo el globo, en todo ha sido de esa forma. Hasta la publicación de Harvey en 1698 de la circulación sanguínea, antes se suministraba la sangre por medio de la ingesta a pacientes que tenían pérdidas. Es conocido el caso del Papa Inocencio VIII, que recibió la donación de 3 jóvenes. Bebió la sangre sin obtener beneficio alguno. Igual falleció. El Papa Inocencio sufría de enfermedad renal crónica y había sido tratado con sangrías, lo que se acostumbraba por la época. Ya se imaginarán ustedes el estado del padre. Incluso por ese entonces se hacían donaciones de animales, donaciones de perros. Se decía que la sangre de los animales era mejor porque era más pura y libre de vicios. La transfusión masiva entonces tiene definiciones, y las definiciones de transfusión masiva son más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, o igual a 10, transfusión de 4 unidades de glóbulos rojos en 1 hora, anticipando que se necesitarán más transfusiones, sustitución del 50% del volumen total de sangre en 3 horas. El tiempo debe ser mínimo entre la lesión y el control quirúrgico. Esto es algo que lo tenemos que tener siempre muy claro y presente. Este gráfico es un gráfico muy interesante. Es un grafiquito que lo he sacado del British Journal de Anestesiología del 2013. Es un artículo soporte de la revisión que estamos desarrollando ahorita. Entonces vean qué interesante es esta secuencia que plantea con mucha lógica la fisiopatología de la pérdida del sangrado masivo. Sin embargo, no resuelve todos los cabos por cuestiones que conocemos a la fecha. Cuando vemos acá un trauma severo, el paciente lo que va a presentar inicialmente es el sangrado. Eso lo va a llevar a hipoxia tisular. La hipoxia tisular, acidosis láctica, y esta acidosis, este cambio en el potencial de hidrogeniones,
sérico, va a alterar la función de los factores de coagulación, por ende coagulopatía. El sangrado va a traer la conducta de la infusión de cristales y de coloides. Pero si estos no están temperados, entonces vamos a obtener una hipotermia. La hipotermia también va a participar en la inactivación de factores de coagulación, en disfunción de la actividad plaquetaria. El sangrado va a presentar siempre la conducta de la transfusión de glóbulos rojos. Pero si transfundimos glóbulos rojos y no factores de coagulación, entonces vamos a tener dilución de estos, coagulopatía, y dilución de las plaquetas también, aparte de toda la disfunción que estos elementos, factores y plaquetas van a tener por la acidosis, por la hipotermia. Pero esta explicación que se hizo en el British Journal de Anestesiología no explica lo que tenemos al ingreso de un paciente con trauma severo, que es la coagulopatía temprana, la coagulopatía asociada al trauma. Y de eso vamos a hablar posteriormente. Entonces, lo que no queremos tener es la disfunción multiorgánica. Debe quedar claro que el asunto del concepto de la transfusión masiva que habíamos mencionado inicialmente tiene una definición que incluye el tiempo como variable, y el punto crucial es que aquí no hay tiempo que perder en un paciente que presenta sangrado importante. O sea, no podemos esperar 24 horas para decir si necesitó más de 10 paquetes, fue masivo. Eso no tiene sentido. Es decir, se necesitan entonces criterios que yo debería saber para poder definir en la evaluación inicial de mi paciente politraumatizado quién necesitará transfusión sanguínea y quién no. Obviamente es un paciente que probablemente va a necesitar una corrección quirúrgica del problema, pero el concepto de la transfusión masiva es un concepto que se aplica en el pre, en el intra y en el postoperatorio, porque la cirugía no debe demorar. Entonces, este es un gráfico. Se ha movido, se ha descentrado un poquito. Vamos a hacer un... Ahí está. Ah, excelente. Ya. Entonces, este es un gráfico que muestra cómo a través del tiempo, de los últimos tiempos, en el mundo se va pensando sobre cómo resolver esta pregunta. ¿Quiénes necesitarán transfusión masiva? ¿Quiénes necesitarán los hemoderivados y con eso disminuir de alguna forma la disfunción multiorgánica? Esta pregunta quisieron resolverla, como les digo, en diferentes partes del mundo, mediante scores, mediante modelos realizados, en población civil como militar. Predictores de transfusión masiva: Way, Bandron, ABC, Moore, Larson, Baker. Estos en Estados Unidos. El score TASH, muy conocido, es un score estandarte prácticamente de los predictores de transfusión masiva, hecho en Alemania. El score de Schreiber es un score desarrollado en Irak. Y el score del hospital El Príncipe de Gales de Hong Kong, del Hospital Universitario de Hong Kong. En los predictores de transfusión masiva, nosotros hablamos de modelos que incluyen variables clínicas y variables laboratoriales. Bueno, esto es un cuadrito que sirve para recordar una curva de rendimiento diagnóstico, el valor de la curva de rendimiento diagnóstico. ¿Por qué? Porque básicamente todos estos scores utilizaron siempre una curva de rendimiento diagnóstico para ser valorados como malos, regulares, buenos, muy buenos o excelentes. En la revisión de las curvas de rendimiento diagnóstico, ninguno es excelente. Casi todos llegan a ser test buenos o test muy buenos. Entonces, empezamos a hablar de esto y empezamos a hablar del score TASH, el score de hemorragia severa asociada a trauma, realizado en población civil. Esto fue realizado en Alemania,
Es un estudio con más peso porque tuvo una muestra de 6.044 pacientes inicialmente, con una base de datos recolectada entre el 93 y el 2003, publicada en el 2006. El estudio fue revalidado con una base de datos de 5.834 personas entre el 2004 y el 2007. Eso fue publicado en el 2010. Como vemos, el score TASH incluye 7 variables: la hemoglobina, el déficit de base, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el FAS, fractura de pelvis inestable clínicamente y fractura de luxación o luxofractura abierta de fémur. Y la otra variable que incluye es ser hombre. Esto le da un punto de riesgo para desarrollar sangrado masivo. Ser hombre se asocia más a coagulopatía temprana. ¿Por qué será? No lo sé, pero eso es lo que se ha encontrado. Esto tiene en realidad un total de 28 puntos como máximo, ¿no? Cuando habíamos hablado de las publicaciones del 2006 y el 2010, los aportes del trabajo en realidad fueron los siguientes, ¿no? Se habló de la mortalidad el 2006, se presentó el trabajo ante el mundo, nos contribuyeron con estas variables, y el 2010, aparte de haberle dado ya la curva de rendimiento diagnóstico de 0,905, se aportó con una fórmula de probabilidad a sangrado, pero era una fórmula que es un poco compleja, ¿no? Uno en una unidad crítica, un paciente en trauma shock, no podemos estar aplicando la fórmula, ¿no? Es un poco complicado, porque yo creo que estos predictores se deben aplicar en la evaluación inicial al paciente, cuando recién lo abordamos, lo enfocamos. Entonces, se concluyó de que 16 puntos arriba de estos era necesario para decidir una transfusión masiva en el paciente, ya que le daba más del 90% de probabilidad aproximadamente de tener un sangrado. Luego vamos a comentar un poquito estos trabajos. Esto es el score ABC, eso es el score del 2009, el score de Núñez. Es la evaluación del consumo de sangre. Esto fue publicado en el Journal de Trauma. También presenta predictores de transfusión masiva, pero todo este score presenta solamente 4 parámetros. Y es bastante sencillo, no necesita ningún examen sérico, absolutamente ninguno. Habla del trauma penetrante, la presión arterial sistólica es menos 90, la frecuencia cardíaca arriba de 120 y el FAS positivo. Obviamente debe haber un ecógrafo para poder evaluar esto, ¿no? Y sencillamente solamente son 4 puntos. Ahora bien, a todo esto el 2009 le dieron un AUROC de 0,859. Entonces es bastante fácil, bastante aplicable. Este score es el score del Hospital del Príncipe de Gales. Es un hospital universitario en Hong Kong. Tiene 7 variables, al igual que el primero, que el TASH. Pero como verán ustedes, aquí incluyen escala de Glasgow. Escala de Glasgow, en este estudio, no solamente se relacionaba al trauma encefálico, sino a la caída del sensorio por hipoperfusión, a la caída del sensorio por la presencia de shock. Entonces, lo que se vio era de que los pacientes en este score que habían sido catalogados con una escala de Glasgow por debajo de 8 y eran este problema por un trauma encefálico, eran pacientes que morían más. Los pacientes que tenían caída de Glasgow, pero no era debida al problema del trauma, sino a la hipoperfusión extrema, entonces tenían mejor pronóstico. Bueno, continuamos y ahora revisamos este modelo rápidamente, el modelo de Baker.
una relación de los factores de riesgo de sangrado masivo con el porcentaje de la necesidad de transfusión masiva y determina 4 factores también. Ahora bien, obsérvese aquí en esto que un factor es también la escala de Glasgow, de bajo a 9, al igual que el score del Hospital del Príncipe de Gales. Y también tenían los mismos resultados, ¿no? Veían que cuando había un trauma encefálico, estos pacientes tenían más riesgo de mortalidad. Cuando se debía a una hipoperfusión extrema, los pacientes tenían mejor pronóstico. Bien, aquí se incluye el alto riesgo de injuria, que tiene 5 puntos. Trauma de tórax ventral, trauma abdominal difuso. Evalúa si murió el otro ocupante que acompañaba a la víctima, si hubo expulsión del vehículo, si hubo una lesión penetrante en tórax. Esto es trabajado en población civil. Todos estos que hemos revisado hasta el momento son en población civil. A diferencia de este modelo, el modelo de Larson. Este es un score desarrollado en una revisión retrospectiva de 1124 bajas en combate entre el 2003 y el 2008. Como consideran frecuencia cardíaca por arriba de 110 y presión arterial sistólica por debajo de 110, a diferencia de los otros que valoran frecuencia cardíaca arriba de 120. Y en realidad este estudio se inició con una frecuencia cardíaca por arriba de 105. Pero al final decidieron utilizar el rango de 110, igual que la presión arterial sistólica, ¿no? Todos estos estudios en realidad están hechos de manera retrospectiva. Son base de datos recogidos de historias clínicas y comparados con los resultados que posteriormente tuvieron esos pacientes. Es decir, entraron a transfusión masiva o no entraron a transfusión masiva. Todos aquellos que entraron a transfusión masiva tuvieron una serie de datos que fueron recogidos en estos modelos, buscándose siempre los datos, las características más representativas de aquellos pacientes. Entonces fueron seleccionando así cada protocolo sus respectivas variables. Hay un trabajo verdaderamente muy interesante que también sirve como bibliografía fuente del artículo principal que le da en realidad título a esta presentación, y es el único trabajo que hizo una comparación de todos los score modelos predictores más importantes de transfusión masiva. Seleccionaron 9 de población civil y seleccionaron 5 de población militar. Esto fue publicado en una revista alemana de hemoterapia y medicina transfusional en 2012. Por Mark Magel y Thomas Brokan, donde se presenta un análisis mediante curvas de rendimiento diagnóstico, curvas ROC, de todos los estudios. El análisis ROC proporcionó herramientas para seleccionar los modelos posiblemente óptimos y descartar estos modelos o alejar los modelos subóptimos. Como vemos aquí en estas curvas ROC que vemos acá, siempre se busca el mejor punto de corte entre la razón de verdaderos positivos en el eje Y, o sea, los que presentaron un sangrado masivo y fueron bien identificados por el modelo predictor, y la razón de falsos positivos en el eje X, o sea, los que no presentaron un sangrado masivo y fueron identificados por el modelo predictor o el score predictor como positivos. Es decir, los identificados erróneamente, como si el paciente sí necesitara una transfusión masiva, ¿no? Entonces, como vemos en la curva y en el análisis, este resultado es más positivo, más conveniente cuando la curva se acerca más al eje Y, cuando se desplaza más a la izquierda y cuando se aleja más de los errores, o sea, de la X, ¿no? De los falsos positivos. Entonces,
En este análisis vemos que los que obtenieron más puntaje fueron el TASH y el score del Hospital de Príncipe de Gales. Justo los que habíamos revisado y los que tenían 7 variables cada uno, los que incluían hemoglobina. Bueno, visto todo esto, la idea es aplicar protocolos. Pero comentando algo pequeño de los scores, estos 4 modelos de los 9 de población civil incluían hemoglobina, hematocrito. Todos los 9 incluyeron presión arterial y solo 6 de los 9 incluyeron frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en la población civil siempre arriba de 120. A diferencia de la población militar, que es por arriba de 105, 110, aparentemente por el grado de reserva fisiológica que puede existir entre un grupo y otro grupo comparativamente. Solamente 4 de 9 incluyeron el FAS. Hay 2 protocolos que hablan solamente del INR. En realidad, el INR, como bien sabemos, en realidad no traduce el estado de hemostasia que tiene un paciente politraumatizado. En realidad, lo que nos ayuda aquí mucho más es el tromboelastograma, ¿no? Sin embargo, el INR puede ser un factor predictivo de disfunción multiorgánica, un factor predictivo de muerte, de manera aislada. Digamos que ahí sí hay validez, hay mucha validez del INR. ¿Para qué aplicamos protocolo de transfusión masiva en realidad? ¿Cuál es la idea de aplicar estos protocolos de transfusión masiva? La idea es contribuir con la respiración aeróbica del paciente. La idea es que el paciente siga produciendo energía para vivir. La idea es que el paciente produzca los 36 ATPs en su ciclo de Krebs y no haga uso de la vía anaeróbica, no produzca mucho ácido láctico, ¿no? Los protocolos de transfusión masiva también tienen que ver con la transfusión de plaquetas o plasma fresco congelado, puede ser crioprecipitado, y se pueden incluir otras cosas como el factor 7. En las revisiones, en los diferentes protocolos de transfusión masiva, siempre incluyen 3 paquetes. Cada paquete inicial tiene los siguientes componentes. Generalmente son los 3 componentes, las 3 series que conocemos, las 3 series que más usamos: rojos, plaquetas y plasma fresco congelado. En un estudio, en el estudio de Cotton, ellos en el primer paquete incluyen 10 paquetes de glóbulos rojos. Es un montón. El estudio de Dente incluye o se acerca más a la relación 1:1 en el primer paquete y en el segundo. Más a la relación, utilizando 6 paquetes globulares inicialmente con 6 plasmas frescos congelados. Luego vemos el estudio de O'Keefe, donde ya hay una diferencia de uso, donde utilizan más o menos una relación 2:1 entre el uso de glóbulos rojos y plasma fresco congelado, utilizando las plaquetas recién en la segunda tanda. Los objetivos de la transfusión de plaquetas, en realidad, la idea es pues parar con el sangrado, ¿no? Como bien sabemos nosotros, las plaquetas, a través de sus receptores 2B3A, van a anclarse al fibrinógeno. Lo que nosotros necesitamos es tener fibrina, que este fibrinógeno se transforme a fibrina y agarre el trombo, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos por todo lo que entendemos por coagulación, ¿no? Entonces, y para eso pues
Clásicamente se habla de la vía de coagulación, la vía intrínseca, la vía extrínseca. Sin embargo, la teoría celular ha dado más datos y ha dado un poco de más solidez a todo esto que manejamos concerniente a lo que se llama hemostasia. Cuando nosotros hablamos de la reposición de plasma fresco congelado, pues la idea es favorecer el aporte de factores de coagulación. Factores de coagulación que fortalezcan, ese coágulo a través de la conversión al final de fibrinógeno a fibrina. Bien, entonces este es un grafiquito muy interesante porque muestra la participación de las membranas celulares en el proceso de la coagulación, en la parte de la amplificación y en la parte de la propagación. Ahora bien, yo aquí he marcado un cuadrito de rojo porque la protrombinasa, el factor 10 y el 5A en realidad forman un complejo, son prácticamente un complejo. Y se reduce con los cambios de pH que tenemos en el organismo en un paciente con estas características. Cuando el pH está en 7.2, la actividad de esta protrombinasa factor 10 se reduce al 50%, y cuando está en un pH de 7 se disminuye la actividad hasta un 70%, imagínense. Y con un pH de 6.8 se reduce al 80%. Por lo tanto, la acidosis participa de manera contundente en la persistencia de la coagulopatía, en la exacerbación de la coagulopatía. Ahora, el factor 5 y el factor 8 también están influenciados mucho por el cambio del pH. Pero digamos que en un paciente politraumatizado hay dos fases en este asunto de la coagulopatía. Existe la coagulopatía precoz temprana, inicial, y la coagulopatía que se instala o recrudece, digámoslo así, por la acidosis, por la hipotermia que pueden presentar.